Les invito a que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Leemos la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pueden tomar sus asientos. Dios me hablaba mucho a través de esta historia. Aquí hay un gran mensaje y sin duda Dios nos va a hablar en esta mañana. Este mensaje es exhortativo. Tal vez nos veamos o nos sintamos identificados en algo, pero también es de salvación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para la humanidad, salvación. Pero para poder salvarnos, nos exhorta, porque es ahí donde nos hace ver nuestro error, ¿verdad? Así que el tema de este mensaje es: ni yo te condeno. Que no se lo voy a olvidar, ni yo te condeno. Como podemos ver en esta historia, dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, a Jesús. Jesús venía de hacer milagros. Jesús venía de multiplicar aquel alimento, de dar de comer a más de 5,000 personas. Jesús venía de caminar sobre el mar. Jesús era una novedad en ese lugar. Jesús era una leyenda. Jesús era algo que todos querían ver. Entonces dice su palabra que todos vinieron al templo y Jesús les enseñaba. Yo me imagino que era una gran multitud la que vino a Jesús ese día. Dice que Jesús se sentó y les enseñaba. Yo no sé si habían asientos, no sé, alguien que sepa de historia podría decirnos que sí, habían sillas, habían bancas, yo no sé. Pero me imagino que Jesús se sentó en el suelo y empezó a enseñar a aquella multitud. Es como que Jesús viniera a este templo a enseñarnos. Me imagino que la gente no cupiera en este lugar, que viniera a este lugar toda la población de Nuevo Lourdes, tal vez de Villa, tal vez de Campos. Puedo imaginarme esa escena que así era en ese entonces. Jesús se sentó y empezó a enseñar a toda la gente, porque dice que volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces puedo ver de qué manera Jesús estaba reunido con esa población, con toda esa gente, y les enseñaba. Y la gente, me imagino que se maravillaban de escuchar las palabras de Jesús. De repente entran los fariseos y los publicanos, y puedo imaginarme que hasta le tiran a esa mujer. Puedo ver esa escena bastante dramática, caótica, donde estas personas andaban viendo cómo tentar a Jesús. Me imagino que encontraron a esta mujer, porque su palabra dice que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Me imagino que
no le dieron tiempo ni de vestirse. Tal vez esta pobre mujer se alcanzó a poner lo que agarró. Quizás esta mujer estaba despeinada. La palabra no lo dice. Quizás venía descalza. No sé cómo venía esta mujer. No venía, la traían. Quizás la traían hasta de arrastras. Y puedo imaginarme cómo esas gentes, esos escribas y los fariseos le tiran a esa mujer. Y le dicen: Jesús, a esta mujer la encontramos en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices? Su palabra dice que esto lo hacían para tentarle. Ellos, como siempre, andaban viendo de qué manera tentaban a Jesús, de qué manera, qué errores podían encontrar en él y acusarlo. Entonces encontraron a esta mujer y no perdieron oportunidad. Y podemos ver claramente que era solo para tentarle, porque según la ley de Moisés, si vemos lo que dice Deuteronomio 22:22, dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Pero estos hombres le trajeron a esa mujer. Puedo imaginarme estos hombres acusándola. Jesús, esta mujer es pecadora. Jesús, esta mujer estaba en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés nos manda que la apedreemos. ¿Qué dices? ¿Empezamos? ¿La matamos ya? ¿Qué dices? Estaban tentando a Jesús. Ellos querían que Jesús les respondiera. Pero su palabra dice que Jesús estaba callado, que él solo se inclinó en tierra y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribía? No sé, la palabra no lo dice. Tal vez ni podamos imaginarnos qué es lo que escribía. A saber si hacía dibujitos en la tierra, o si escribía algo, o si empezaba. Jesús tenía el control de cada persona y él hasta sabía qué es lo que había en sus mentes. A saber si Jesús escribía lo que ellos estaban pensando. Pero de una cosa estoy seguro, que Jesús conocía la intención de aquellas personas. Él sabía que estaban ahí para probarlo, para juzgarlo. Pero Jesús no se dejó guiar por ellos. Jesús no cayó en el juego de ellos. Él enmudeció y no dijo nada. Pero estos hombres, al tanto insistir, y le decían: Jesús, ¿qué dices? Y le insistían una y otra vez. Mientras tanto puedo ver a aquella mujer tirada en el suelo, quizás toda polvorienta, quizás llorando, y le decía: Jesús, no lo hagas. Jesús, no me condenes. Quizás esa mujer decía: misericordia. Quiero que se imagine, esa mujer había llegado a ese lugar condenada a muerte. Para esa mujer no había oportunidad. Lo único que ella esperaba, que le empezaran a caer las piedras encima, porque ella había sido condenada según la ley de Moisés. Quizás esta mujer solo esperaba que Jesús dijera: apedréenla. Yo me imagino que ella clamaba misericordia. Todas las personas que están condenadas claman misericordia. Podemos ver en las noticias las personas que son condenados y dicen: no, yo no soy culpable. No, yo soy inocente, aunque lo hayan hecho. Esta mujer no era inocente y ella lo sabía. Ella sabía cómo la habían encontrado. Ella sabía que no tenía oportunidad. Ella sabía que estaba condenada. Pero me imagino que clamaba misericordia. Mientras eso, Jesús callaba. Pero a la insistencia de aquellas personas, Jesús solo levanta su rostro y solo les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Puedo imaginarme aquellos escribas y aquellos fariseos que se quedaron mudos. Puedo ver sus rostros que se quedaron pálidos. Y en su pensamiento quizás decían: respuesta equivocada. Ellos no esperaban esa respuesta. Porque ellos decían: si Jesús la condena a muerte, lo acusamos.
Si Jesús la libera, también lo acusamos, porque está desechando la ley de Moisés. Y Jesús no vino a desechar la ley, Él vino a cumplir la ley. En Jesús se cumplió la ley. Entonces esta respuesta que Jesús les da, los dejó paralizados. Ellos no esperaban esa respuesta. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Esa fue la respuesta de Jesús. Otra vez se agachó y siguió escribiendo. El primer punto de este mensaje es que como humanos acusamos y condenamos. Nos vamos a empezar a identificar nosotros con esto. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Empezaron a acusar, empezaron a condenar. De esa misma manera, usted y yo muchas veces acusamos. Como humanos que somos tan despiadados como estos escribas y estos fariseos. Si tenemos oportunidad de acusar a nuestro hermano, de acusar a nuestra hermana, la acusamos sin piedad. Acusamos, señalamos, incluso metemos al infierno a las personas con nuestras palabras. Muchas veces señalamos tanto a las personas de otras religiones diciendo: está condenado, no hay oportunidad para él, esta persona solo merece el infierno. Y condenamos de esa manera, mientras Jesús dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Acusamos a nuestros mismos hermanos de acá de la iglesia, así como aquellas personas andaban pendientes a ver qué error encontrar para tentar a Jesús. Pareciera que muchas veces nosotros andamos de esa misma manera, andamos detrás de los hermanos en qué error va a cometer, qué falta va a cometer, y empezamos a señalarle, empezamos a criticarle, empezamos a condenarlo. Como les decía, esta palabra es de exhortación y Dios me hablaba mucho a mi vida y no podía continuar este mensaje hasta que me humillé delante de Dios y le pedí perdón. Porque muchas veces aquí nosotros en la iglesia criticamos a la alabanza, por ejemplo. Que mal cantan, cómo se equivocaron, como que no habían ensayado. Y empezamos a criticar, empezamos a señalar. Andamos viendo qué pecado comete el hermano y empezamos a señalarle. Empezamos a condenarlo. Y Dios me hablaba mucho a mi vida en este punto. ¿Saben por qué? Usted y yo no somos diferentes a esos fariseos y a esos escribas. Nos comportamos como uno de ellos. Solo que ellos le trajeron físicamente a esa mujer a Jesús. Pero a veces nosotros en nuestras casas, cuando nos reunimos con otras personas, hacemos lo mismo. Alguien ya no viene a la iglesia, en lugar de ir a visitarlo y decir: hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué problema tiene? Está enfermo, tiene una necesidad, oro por usted. Empezamos a decir: el hermano ya se cayó, el hermano ya no es nada. Y empezamos a señalar. Nosotros los adultos señalamos a los jóvenes. Y este muchacho, ¿cómo se viste? Miren ese pelo, miren ese pantalón, esa camisa, cómo anda. Y empezamos a condenarlo. Hasta decimos: quizás este joven es satánico, quizás es rockero. Y empezamos a señalar. Dios me hablaba mucho en esto. Y como les repito, no podía continuar preparándolo hasta que fui y pedí perdón a Dios. Usted y yo no somos nadie para condenar ni para señalar. Pero esto es una realidad en el pueblo de Dios. Así como nosotros señalamos a los jóvenes nos señalan a nosotros. Y este maestro dice: ¿qué se cree? Solo de Santulón. No me entiende. Como que nunca fue joven. Nos señalamos unos a otros. Señalamos a nuestros líderes. Bueno, ¿y este líder qué quiere? ¿Y qué espera de mí? Y empezamos y señalamos incluso a nuestros pastores. Los señalamos. Señalamos a los líderes, a los pastores. Señalamos a toda la congregación. Señalamos a los de afuera, tanto al que es cristiano como al que no lo es.
y lo señalamos. El segundo punto es que no debemos condenar ni acusar a nadie. Veamos el versículo 7 y 9, siempre de esta porción de Juan capítulo 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es lo que dice el versículo 7, sea el primero. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y el 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo Jesús y la mujer quedó. Jesús les dio la mejor respuesta. Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la palabra que empezó a salir del más viejo hasta el más joven. Pero ¿por qué será que del más viejo? Quizás porque el más viejo pueden pasar dos cosas. Una, tiene más capacidad de análisis. Esa es una. Y la segunda, como es más viejo, tiene más pecados. Tiene una larga trayectoria de pecado. Entonces Jesús le dice al que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces estas personas, me imagino que se quedaron mudas, se quedaron paralizadas, se quedaron calladas, porque la palabra que les dio Jesús tocó sus corazones. Esa palabra llegó hasta lo más profundo. Pero sí les quiero decir algo: estas personas no se fueron arrepentidas. Ellos no se arrepintieron de su pecado. Estas personas empezaron a sentir remordimiento en sus conciencias. Quizás empezaron a meditar y decían: de veras, yo soy pecador. Yo he cometido esto, esto y esto. Y quizás empezaron a enumerarlo. Yo no sé cuánto tiempo habrá durado esa escena, pero ahí había un silencio sepulcral. Ahí no se escuchaba nada. Ya nadie tuvo valor de acusar a Jesús. Ya nadie le preguntó: ¿qué dices? ¿La matamos? ¿La dejamos libre? Solo se quedaron callados, analizando cuál era su condición. Y al final, ¿qué concluyeron? Somos pecadores. Estamos condenando a una mujer que a lo mejor ese era el único pecado, quizás. A saber ellos cuánto pecado tenían. Quizás estaban peor que esta mujer. Entonces ellos empezaron a salir uno a uno hasta que dejaron solo a Jesús con la mujer. La dejaron con la única persona que podía condenarla. Jesús era la única persona que tenía solvencia espiritual y moral para condenarla. Porque Jesús dice su palabra que era sin pecado, Él era sin mancha, en Jesús no había pecado. Jesús era una persona pura, porque Jesús era el Cordero de Dios que estaba preparado para quitar el pecado del mundo. Y no había pecado en Jesús. ¿Qué escena? Después de ver una gran multitud, después de ver unas personas acusando a aquella mujer, diciendo: esta mujer debe morir, esta mujer está condenada a muerte. Y aquella mujer llorando, tirada ahí en el polvo, diciendo: misericordia, pidiendo vida. Estaba enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien pudo condenarla, pero tampoco la condenó. Es fácil ver el error de los demás y no ver nuestro error. Así como estos escribas, estos fariseos señalaban a esa mujer, y solo Jesús sabía cómo estaba su corazón. Muchas veces nosotros condenamos, criticamos, atacamos a las personas, las metemos al infierno, las sacamos y las volvemos a meter. Así somos nosotros. Y como les decía hace un momento, no hay diferencia entre esos escribas y esos fariseos, que nosotros también somos despiadados. Y también hacemos pedazos a las personas, también las destruimos, también las condenamos. Pero es fácil ver el error en los demás y no ver el nuestro. Les pido que busquemos Lucas 6:42, veamos qué nos dice.
Desde el 41, vamos a ver. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Qué fácil es ver el error en el otro, pero la palabra de Dios es clara. Es fácil condenar al otro, solo señalamos para allá. Como dicen que cuando señalamos a alguien, lo señalamos con un dedo, pero hay tres señalándonos a nosotros. Porque es fácil ver cuando nuestro hermano falla. Es fácil cuando nosotros vemos, este hermano está en pecado. Ya ves que te dije, si que él no es nada. Si va a la iglesia solo por ir, mejor debería de quedarse en la casa. Y empezamos a señalar y criticar y no vemos nuestra condición. Así estaban estos escribas y estos fariseos. No se miraban ellos, solo miraban a la otra persona para condenarla. Lucas 6:37, allí mismo, unos versículos anteriores, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La palabra nos manda que no juzguemos y nos manda que perdonemos. Tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos. Usted y yo somos lavados con la misma sangre de Cristo. Usted y yo somos el pueblo escogido de Dios. Usted y yo somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No tenemos que criticarnos, no tenemos que condenarnos, no tenemos que juzgarnos, porque a nosotros mismos nos juzgamos, a nosotros mismos nos criticamos cuando lo hacemos. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios? Si nosotros vemos pecado en nuestro hermano, tenemos que ir y hablarle de salvación. Tenemos que ir y corregir ese pecado. Si no le vemos aquí, no tenemos que pensar otras cosas, sino decir, ¿qué le habrá pasado a mi hermano? Voy a ir, le voy a buscar. Solo Dios sabe qué necesidad tiene. En lugar de juzgar y condenar, tenemos que empezar a ver cómo edificamos a esas personas, cómo les buscamos. A lo mejor está desalentada espiritualmente, a lo mejor ya no quiere venir. Pero es ahí donde entra nuestra labor como cristianos. Es ahí cuando nosotros cumplimos la misión que Jesús nos mandó. Tenemos que ir y levantar a estas personas. Tenemos que ir y restaurar a estas personas. Pero ya no tenemos que juzgarles, ya no tenemos que criticarles, mucho menos condenarles. Porque nosotros podemos estar en la misma condición, incluso peor. No tenemos que hacerlo más. El tercer punto es, ni Dios ni Jesús nos condena. Siempre ahí en Juan 8, veamos lo que nos dice el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesús. Jesús ya sabía que esa gente ya se había ido. Jesús ya sabía en su conocimiento que ya no había nadie más que aquella mujer. Yo me imagino que aquella mujer todavía estaba llorando, todavía estaba ahí pensando en qué podía pasar, pero ella quizás veía alguna esperanza al ya no ver a los que la estaban acusando, sino solo ver a Jesús, quien había callado. Y quizás ella vio una oportunidad ahí. Jesús le dice, ¿a dónde están los que te acusaban? Quizás esta mujer no podía creer lo que estaba pasando. Quizás esta mujer decía, estoy viva, no me mataron, porque ella solo esperaba que empezaran a caer las piedras sobre ella. Y quizás no podía creer esa escena, pero ella estaba frente al maestro y le dice, ninguno, Señor. Y miren lo que dice el versículo 11. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Nosotros podemos condenar a las personas, nosotros podemos criticarlas, nosotros podemos destruirlas, pero Jesús dice, ni yo te condeno. Nosotros condenamos cuando no nos corresponde condenar. Ni Jesús condenó a esa mujer sabiendo la condición de ella. Esa mujer sabía lo que era.
esta mujer no tenía que ser convencida de pecado, porque ella sabía que era pecadora. Pero Jesús no le condena. Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero no quiere decir que Jesús tolera el pecado. Jesús no toleraba el pecado, pero tampoco condenaba a esta mujer, porque Él no vino a condenar a nadie. Por eso le dice, ni yo te condeno. Iglesia, Jesús te dice, no importa el pecado que tengas, ni yo te condeno. Porque Él no ha venido a condenar. Ni Dios ni Jesús nos condena. Cuando Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, yo puedo imaginarme a esa mujer saltando. Puedo imaginarme a aquella mujer gritando y diciendo, si yo tenía que morir, si yo estaba condenada a muerte. Y Jesús me dice, ni yo te condeno, y los que me condenan ya no están. Estoy viva. Quizás esa mujer saltaba y gritaba y decía, estoy viva, no me mataron. Esa era la posición de esa mujer. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no ha venido a este mundo a condenar al mundo. Jesús vino a dar salvación y vida eterna. Y no hay ninguna diferencia entre esa mujer y nosotros. Gloria a Dios. Así como esa mujer estaba condenada a muerte, así estaba usted y yo condenados a muerte. Para usted y para mí no había esperanza de vida. Dice su palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Su condición y mi condición era la misma condición de esa mujer que estaba tirada en el polvo. Ella estaba condenada, usted y yo estábamos condenados a la muerte eterna. Había un castigo que nos esperaba a usted y a mí. No había esperanza para usted, no había esperanza para mí, al igual que para esa mujer. Esa mujer ya se sentía apedreada, ya estaba condenada, ya había un veredicto. Para usted y para mí ya estaba el veredicto, pero Jesús dijo, yo voy y tomo su lugar. Le dice, ni yo te condeno, le dice a la mujer. Jesús no ha venido a condenarte, Él ha venido a salvarte. Veamos lo que nos dice Juan 12:46 y 47. Dice, yo, la luz, he venido al mundo, aquí está hablando Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Mire qué precioso lo que dice Jesús. Mire bien lo que dice el versículo 46, el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda. O sea que al que oye la palabra de Él y no la guarda, no la hace, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino a condenarte. Jesús no vino a condenarnos. Él vino a salvarnos. Sí vamos a ser condenados si no tomamos a Jesús, si no lo recibimos en nuestro corazón como Salvador y Señor. Hay un castigo por delante que nos espera, pero no es Jesús el que nos condena. Es el mismo pecado el que nos va a llevar a esa muerte eterna. Porque su palabra sí lo dice, que la paga del pecado es muerte. Lo que nos va a condenar es el no recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor, pero no es Jesús el que le va a condenar. Él no ha venido a condenarlo. Él no ha venido a juzgarlo. Su palabra claramente lo dice. Él ha venido a salvarle. Él ha venido a rescatarle. Jesús ni siquiera cuestionó o regañó a la mujer. Cuando Jesús levanta su mirada y se encuentra solo con esa mujer, Jesús pudo haber por lo menos empezado a aconsejarla y decirle, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué andabas pecando? ¿Que acaso no conoces la ley? ¿Acaso desconoces la palabra de Dios? ¿Y por qué pecas? ¿Y qué vas a hacer de ahora en adelante? Jesús no la empieza a regañar, Jesús no la empieza a cuestionar que por qué lo hacía. Jesús no le dice nada, Él no nos cuestiona. Pareciera ser que a Jesús no le interesa de aquí para atrás de su vida. A Jesús le interesa ese momento
el presente y qué va a ser de aquí en adelante. Por eso no la cuestiona. Por eso que no importa lo que usted haya hecho en el mundo. No importa cómo haya andado perdido en el pecado, haciendo y deshaciendo mucha maldad en usted. A Jesús no le interesa eso. Lo que a Él le interesa es que Él derramó su sangre por usted y que en la cruz lavó todos sus pecados. Lo que a Él le interesa es lo que va a pasar de aquí en adelante. Gloria a Dios. Por eso le dice Jesús a esa mujer, ni yo te condeno, pero le dice, vete y no peques más. Vete y cambia tu manera de vivir. Vete y ya no sigas en esa manera pecaminosa de vivir. Cambia de aquí en adelante. Yo te doy vida, pero te doy una nueva vida de aquí en adelante. Ya no sigas en el pecado. Jesús hace con nosotros un borrón y cuenta nueva. Lo que nosotros hicimos antes de venir a los pies de Jesús, eso ya quedó atrás. Dice su palabra que toda esa maletada de pecados Él agarró y la sepultó en lo profundo de la mar. Y también dice que no se acordará ya más de ellos. Por eso dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no vamos a seguir caminando en esa pecaminosidad que lo hacíamos antes de recibir a Cristo. De ahora en adelante nosotros somos nuevas criaturas. Por eso todo lo que usted hacía, todo lo que yo hacía, ya no lo hacemos. Solo piense un momentito si ha cambiado su vida después de venir a Cristo. Jesús le dijo, vete y ya no peques más. Yo le pregunto, iglesia, ¿ha cambiado su vida? Si usted robaba, ya no roba. Si usted era mal hablado, ya no es mal hablado. Si usted era hipócrita, ya no lo es. Si era odioso, ya no lo es. Si era calumniador, ya no lo es. Si era señalador, ya no lo es. Si era drogadicto, ya no lo es. Si hay algo de todas esas cosas de pecado, yo he mencionado algunas, yo sé que hay muchas más. Si hay algo que de toda esa vieja manera de vivir que usted practicaba y la sigue practicando, es necesario que nazca de nuevo. Porque Jesús le dijo a la mujer, vete, pero ya no peques más. Es claro que usted y yo somos pecadores, constantemente cometemos pecado, le fallamos a Dios, pero no de una manera deliberada. Por ejemplo, si robamos y yo digo, aquello está bonito, yo lo necesito, Dios sabe que lo necesito. Hasta metemos a Dios, ¿verdad? Dios sabe que lo necesito, lo voy a tomar. Eso ya no tiene que existir, porque su vida ya cambió. Usted es una nueva criatura. Y si seguimos con alguna de estas prácticas, querido hermano, usted necesita nacer de nuevo. Como le decía, este mensaje es bastante exhortativo, pero Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted y yo somos la novia del Cordero de Dios y Dios quiere una novia perfecta para su Hijo amado. Dios quiere una novia sin mancha y sin arruga. Dios quiere una novia con sus vestiduras blancas. Él no quiere manchas en su vestidura. Por eso Él quiere que su vida sea diferente de ahora en adelante. Él viene por un pueblo santo. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso pensemos y analicemos cómo está nuestra vida. ¿Será que venimos arrastrando todavía cosas del pasado? ¿Será que todavía nos gusta aquella música que escuchábamos antes? Por mencionar alguna cosa. ¿Será que en mi intimidad, ahí en la soledad, veo pornografía? ¿Será que allá en la oficina donde nadie me ve, tengo a otra persona? Hay tantas cosas que podría mencionarles, pero usted las sabe mejor que yo. Lo que sí le quiero decir, que Cristo quiere una nueva vida para nosotros. Que Él quiere que usted y yo, de aquí para atrás, dejemos todo eso y nos olvidemos de esa manera de pecar. Y de ahora en adelante seamos unas nuevas criaturas. ¿Sabe que Dios quiere hacer un borrón y cuenta nueva de nosotros en esta mañana?
Él pronto viene, todo se ha cumplido o todo se está cumpliendo. Su palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin avisar. Cuando nos demos cuenta, estamos con Él allá. Por fe estamos allá. No le voy a decir cuando nos demos cuenta, vino y nos quedamos, no. Si usted y yo estamos aquí, es porque queremos ser salvos. Yo no sé si alguien difiere conmigo, pero yo estoy aquí tratando de llevar una vida recta delante de Dios porque yo quiero estar con Él en la eternidad. Si usted quiere estar con Él en la eternidad, analice su vida. Y si hay pecado en usted, si hay algo que le va a entregar ahora a Jesús, entrégueselo. Dice que ni Dios tampoco nos condena. Jesús ya nos dijo que no nos condena y Dios no nos condena. Quiero que veamos rápidamente Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso lo envió Dios. Él sabía que no había otra manera. Él sabía que no habían opciones. Por eso mandó a Jesús, no para condenarte, sino para salvarte. El propósito de Jesús en la tierra es salvarte, salvarme. Ese es el único propósito por el que Él vino, para reconciliar al hombre con Dios. Ya para ir concluyendo, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para mí? Lo escuchaba en un mensaje. Me encantó mucho ese tema. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para mí? Jesús es el regalo de salvación y vida eterna. ¿Cuántos quieren ese regalo? Amén. Ese es un regalo. ¿Por qué dice regalo? Porque es gratuito. Usted y yo no hicimos nada para recibir ese regalo. Sencillamente Dios por amor nos dio ese regalo que es Jesús. Jesús es el regalo de salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. Así como Jesús le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno. Jesús te dice en esta mañana, ni yo te condeno. Hijo mío, pueblo de Dios, no he venido a juzgarte en esta mañana. Esta palabra no es para criticarlo. Esta palabra no es para señalarlo. Esta palabra es para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Como les repito, yo no podía continuar con este mensaje hasta que fui humillado delante de Dios. Porque criticamos. Yo se lo confieso, yo he criticado muchas veces. Yo he señalado muchas veces, creo que todos lo hemos hecho. Hasta que fui delante de Dios y le pedí perdón. Hasta entonces yo me sentí libre. Yo no sé si aquí en esta mañana habrá alguien que alguna vez haya criticado, que alguna vez haya señalado a alguien. Usted y yo no somos nadie para señalar, ni nadie para criticar. Si Jesús no lo hizo, siendo el Dios Todopoderoso, siendo Dios con nosotros aquí en la tierra, si Él no lo hizo, ¿por qué lo va a hacer usted? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Ya no condenemos a nuestro hermano, ya no le critiquemos, levantémoslo, oremos por él, construyamos, no destruyamos. Le invito a que incline su rostro y que empiece a hablar con Dios, que empiece a meditar de su vida, cómo ha sido, si ha sido una vida similar a la de aquellos fariseos, a la de aquellos publicanos, que solo andaban viendo cómo tentar a Jesús. Como aquellas personas que venían para condenar a esa mujer, cuando sus propias vidas quizás estaban peor que los de esa mujer. ¿Será que nosotros hemos acusado alguna vez a alguien? ¿Será que nosotros hemos condenado alguna vez a alguien? ¿Será que hemos criticado? ¿Será que hemos señalado a alguien? ¿O qué pecado tenemos en nuestras vidas? En esta mañana Dios está aquí, no para cuestionarte, no está aquí para condenarte. Él está aquí para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Su palabra nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo está tu vida?
¿Será que necesitas reconciliarte con Dios en esta mañana? ¿Será que quieres decirle, Señor, perdóneme? Señor, he fallado. Mientras su palabra no llega a nosotros, pareciera que todo está bien. Pero cuando nosotros escuchamos su palabra, empezamos a ser descubiertos. Y llega un momento que su palabra nos desnuda delante de su presencia. Déjeme decirle algo, querido hermano, querida hermana, que delante de Dios usted y yo estamos desnudos. Delante de Dios usted y yo no tenemos nada que ocultarle. Él nos conoce y nos ve lo más profundo de nuestro corazón. Y aunque no le pidamos perdón, aunque no le digamos, Señor, yo he fallado, Él sabe que le hemos fallado. Yo le pido que haga esta oración conmigo si usted está consciente que necesita su perdón. Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Señor, a través de tu palabra me doy cuenta que hay pecado en mí y que el pecado lo único que hace es condenarme, así como tu palabra lo dice, que el pecado es muerte. Pero tú has venido para darme vida y vida en abundancia. Señor, en esta hora te pido perdón. Te pido que limpies cada uno de mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Perdóname, lávame y olvídate de mis pecados, porque de ahora en adelante quiero ser una nueva persona. De ahora en adelante quiero caminar rectamente delante de ti, amándote, sirviéndote, agradándote. Porque cada vez que yo cometo pecado, te desagrado y te deshonro. Pero yo quiero un día estar contigo en la eternidad. Perdóneme, láveme, purifíqueme, santifíqueme en usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no has venido a criticarme. Gracias, Señor, porque no has venido a señalarme. Gracias, Señor, porque no has venido a condenarme, sino que has venido a salvarme. Yo te invito que salves mi vida hoy. Yo te invito, oh Dios. Yo te invito, Jesús, una vez más que entres a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como el Señor de mi vida. Como ese regalo de salvación y vida eterna. Yo lo recibo.